Buenas noches. A continuación les presento el video acerca del tema interlenguaje. En la tabla de contenido encontramos los temas a tratar, incluyendo la definición, los presupuestos básicos, algunas teorías acerca de cómo se forma el interlenguaje, lo que nos conduce a su vez a la definición y origen de la fosilización y finalmente las características del interlenguaje. En cuanto a la definición, el interlenguaje es un sistema lingüístico utilizado por hablantes no nativos, el cual tiene rasgos de la lengua meta y de otras lenguas que el estudiante ya conoce. En este caso encontramos un ejemplo que nos puede aclarar qué significa interlenguaje, en donde, como vemos en la imagen, un estudiante que está aprendiendo inglés trata de traducir una frase que en español sería: ellos bailaron todo el fin de semana. Por lo tanto, en inglés él escribe they danced all the weekend en vez de they danced all weekend. En cuanto a los presupuestos básicos, encontramos que según Nemser, en cualquier fase del desarrollo, el interlenguaje es distinto de la lengua nativa del individuo y de la lengua meta, lo que implica pues que el interlenguaje no pertenece a ninguna de las dos lenguas, que en este caso estableceríamos como inglés y español. Este sistema lingüístico forma series de desarrollo que se aproximan gradualmente a la lengua materna. Los interlenguajes formados por diferentes individuos en la misma etapa de desarrollo de aprendizaje de una lengua coincide en sus características generales. Esto se puede mostrar en ciertas clases más o menos homogéneas con alumnos de nivel similar que observamos que cometen errores similares y utilizan un interlenguaje que también es muy parecido. En cuanto a cómo ocurre la formación del interlenguaje, Selinker afirma que existen dos estructuras que permiten el desarrollo del lenguaje, las cuales son la estructura latente del lenguaje y la estructura psicológica latente. Se diferencian ya que la primera es de naturaleza biológica, es innata al ser humano. Por ejemplo, cuando los niños aprenden su idioma materno mientras son bebés y en general durante la primera infancia. Según Lenenberg, esta estructura deja de operar en la adolescencia y por tanto quienes aprenden después de esta etapa un idioma nuevo utilizarían la estructura psicológica latente. Esta estructura, la psicológica latente, sería entonces la que desarrolla el interlenguaje. Se caracteriza porque, a diferencia de la estructura latente, no tiene un calendario genético que determine etapas en la adquisición de la lengua, no tiene relación con una gramática universal y se puede superponer con otras estructuras intelectuales. El desarrollo o formación del interlenguaje, que es elaborado por la estructura psicológica latente, se compone de 5 procesos. La transferencia lingüística, que ocurre cuando el estudiante emplea reglas o elementos de otra lengua, generalmente la materna, en el interlenguaje que emplea. La transferencia del entrenamiento, que ocurre cuando el interlenguaje se ve influenciado por los medios didácticos que se utilizaron para enseñarle la lengua meta. Las estrategias del aprendizaje, ocurre cuando el proceso de aprendizaje se ve influenciado por algún proceso cognoscitivo del estudiante para adquirir la nueva lengua. Las estrategias de comunicación surgen de la compensación de su competencia lingüística limitada. Entonces el individuo, al tratar de comunicarse, recurre a esas estrategias de comunicación para tratar de compensar cierta limitación que tiene al tratar de comunicarse. La sobregeneralización de materiales lingüísticos de la lengua meta ocurre cuando el estudiante utiliza una regla del idioma meta y la aplica a circunstancias en las que esa regla o rasgo no aplica.
Según Corder, dentro de la formación del lenguaje existe un proceso cognoscitivo general de formulación de hipótesis, el cual opera de la siguiente manera. El estudiante adquiere datos acerca de la lengua meta y elabora una formulación de hipótesis o una explicación acerca de esa lengua, construyendo así una gramática personal. Posteriormente, realiza la verificación de lo anterior, que consiste en evaluar la validez receptiva, o sea, qué capacidad tiene para entender el mensaje, y productiva, es decir, qué capacidad tiene para emitir efectivamente un mensaje. Con estos datos hace una evaluación de su experiencia comunicativa. Finalmente, realiza una reelaboración de su interlenguaje, evaluando sus fallas y la validez de las herramientas de las que hace uso para comunicarse. Después de este proceso, y una vez que el estudiante logra comunicarse adecuadamente en la lengua que aprende, ocurre lo que llamamos fosilización. La fosilización consiste en la conservación en el interlenguaje de elementos, reglas y subsistemas distintos de la lengua meta. Son estructuras lingüísticas que reaparecen en el interlenguaje aun cuando parecían erradicados. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante emplea un lenguaje incorrecto y lo vuelve un hábito. Por tanto, este tipo de errores son difíciles de erradicar. ¿Por qué surge la fosilización? Existen dos explicaciones del por qué surge la fosilización, una de ellas de tipo biológico y la otra de tipo afectivo social. La de tipo biológico afirma que la fosilización es el resultado de los límites biológicos impuestos por diversos periodos críticos de la adquisición de aspectos lingüísticos diversos. Es así como, por ejemplo, Long sugiere que el periodo crítico para adquirir una pronunciación similar a la de un hablante nativo estaría alrededor de los 6 años. El otro tipo de explicación, la afectivo-social, expone que cuanto mayor distancia social y psicológica del individuo en relación con la cultura y los hablantes de la lengua meta, más grande es la posibilidad de fosilización, ya que el individuo puede limitarse a dominar las reglas imprescindibles para poder comunicarse, limitando así su desarrollo lingüístico. Características del interlenguaje. El interlenguaje se caracteriza según los errores cometidos por el estudiante, ya que son los que conforman finalmente el interlenguaje. Es importante distinguir entre errores y fallas. Los primeros, los errores, son sistemáticos de competencia transitoria, es decir, que son inherentes al proceso de aprendizaje. Y las fallas no son sistemáticas, sino de actuación, e incluso los hablantes nativos las cometen. Los tipos de errores. Los errores se clasifican en interlinguales, intralinguales y errores del desarrollo. Los interlinguales son aquellos en donde existe una interferencia de otras lenguas, sobre todo la materna. Los errores intralinguales se deben a la operación del lenguaje nuevo en sí, como por ejemplo cuando se usan estrategias de sobregeneralización y simplificación. Y los errores de desarrollo desaparecen en el transcurso del proceso de adquisición de la lengua, tal como lo hacen, por ejemplo, los niños pequeños que están aprendiendo incluso su lengua materna. Sistematicidad y variabilidad. La sistematicidad y variabilidad hacen parte de las características del interlenguaje. Según Corder, el interlenguaje tiene una dimensión horizontal y una dimensión vertical, y en ambas dimensiones se presentan estas características. La dimensión vertical hace alusión al interlenguaje que utiliza el individuo en un momento determinado.
mientras que la dimensión horizontal se refiere a los estadios de desarrollo para llegar a la lengua meta o que hacen parte del proceso para aprender la lengua meta. El interlenguaje es sistemático ya que por ser una lengua es un sistema. Esta característica está presente en ambas dimensiones, vertical y horizontal. El interlenguaje es variable, ya que responde en la dimensión vertical a factores contextuales o de situación como por ejemplo la fatiga. Y en la dimensión horizontal el sistema de interlenguaje es permeable, por lo que es invadido frecuentemente por nuevas formas lingüísticas y por lo tanto tiende a variar. A continuación encontramos algunos ejemplos de interlenguaje. En el primero podemos observar una transferencia lingüística, ya que el estudiante intenta decir trajo unos tenis rojos, expresando Did she bring a red shoes? Tratando de decir ese unos que se dice normalmente en español y por lo tanto hace de esa manera la transferencia al inglés. En el siguiente ejemplo encontramos otra transferencia lingüística, ya que el estudiante escribe all the night o all the weekend, tratando de expresar la idea en español de toda la noche o todo el fin de semana. También podría ser una fosilización, ya que este error lo encontré en diferentes escritos del estudiante. Finalmente, encontramos un ejemplo de estrategias de comunicación en interlenguaje, ya que el alumno trata de expresarse concentrando su atención en los aspectos que considera imprescindibles o más importantes para dar a entender su idea y poder comunicarse efectivamente. Así descuida en el primer ejemplo la inclusión del it, diciendo because I like and it's fun. Y en el segundo ejemplo no hace uso del I do, simplemente dice yes, I like. Agradezco mucho su atención, espero que este video haya sido de su agrado, que hayan entendido las ideas principales y espero sus comentarios. Muchas gracias.